Hola, hola a todos los ciudadanos universales que nos encontramos de nuevo aquí hoy. Soy Gloria Rivero Roch en un episodio más de Imago, el programa que he creado, el podcast, para motivar la autoconciencia, el despertar, la transformación y la optimización de nuestras vidas a través de la autoobservación. Entre otras cosas, el día de hoy vamos a tomar en cuenta un tema muy interesante como reflexión para plantearnos en el día a día cuál es la visión que tengo yo, cuál es la idea o el concepto que tengo con respecto al alivio o a la curación. ¿A qué le doy preferencia en mi vida? ¿A un alivio efímero o a una curación profunda en mi vida? Sé que muchos de ustedes en este momento estarán pensando que tal vez vamos a hablar de enfermedades físicas, porque el alivio o la curación siempre nos remite automáticamente casi al plano referencial del cuerpo físico, de las enfermedades y de los padecimientos, pero muy pocas veces lo asociamos con padecimientos emocionales, mentales o de otra índole, porque por lo general estamos fragmentados. Siempre estamos como en compartimentos un poco divididos, entonces creemos que la curación solo corresponde al cuerpo físico y no nos planteamos si necesitamos una restauración interior o una curación emocional o una toma de conciencia que nos libere de pesos innecesarios, etcétera, etcétera. Es por esto que especifico que no es que vamos a hablar de enfermedades, pero sí de situaciones en las cuales nosotros en el día a día nos vemos inmersos y tal vez no nos hayamos dado cuenta que muchas veces somos proclives a escoger el alivio antes que la curación, ¿verdad? Lo escogemos, solo elegimos por defecto, de manera automática, programada, no de forma consciente, y esto pues se nos va haciendo una cadena o un hábito a lo largo de nuestras vidas. Hay que tomar en cuenta y considerar también lo que decimos siempre en Imago, que somos seres integrales, que estamos configurados o conformados más bien por partes. Tenemos un cuerpo, tenemos un espíritu, una mente, somos una conciencia pura, somos energía. Entonces, vivimos en un medio ambiente, en este planeta, dentro de un país, de una cultura, de una sociedad, etcétera. Estos factores y estos condicionantes que hay en nuestro entorno y alrededor a veces nos van a ayudar o nos van a imponer una visión de lo que es un alivio o de lo que es una curación. Y esto es lo que vamos a asimilar por el resto de nuestras vidas, a menos de que tomemos conciencia y nos preguntemos y reflexionemos. Entonces, partiendo del punto que somos una unidad, y apartándonos un poco de la forma en la que hemos venido viviendo a lo largo del tiempo como seres fragmentados, en los cuales por un lado están las emociones, por otro lado están los pensamientos y por otro el cuerpo físico. Y cada uno dentro de su pirámide de valores sabrá a cuál de estas partes le da más importancia, pero siempre estamos en modo separación, no estamos en modo integral, sino en modo separación. Entonces, crecemos en una sociedad y en un ambiente en la cual, por lo general, hay una tendencia a reprimir, a ocultar, a callar nuestras emociones, nuestros sentimientos y también nuestro criterio o nuestra visión de mundo. Esto ocurre muy frecuentemente a lo largo de los siglos, siempre se ha repetido. Los hombres, en el caso de los hombres, también ha sido difícil porque se les prohíbe llorar y es mal visto, es visto como una debilidad o como una característica de forma peyorativa femenina, como que solo las mujeres pudieran llorar, cuando los hombres nacen también con la capacidad de producir el llanto y también con la misma capacidad emocional de sentir que las mujeres, emociones, pero la sociedad corta y reprime y también lo pone como un factor de debilidad. Así como se le da a la mujer un tono de que más emocional, de que más llora, de que más sufre o de que más siente, y el hombre para mostrar una aparente fortaleza, porque en algunos casos es aparente, no puede llorar, no puede expresar sus emociones y tampoco expresar sus criterios. Entonces,
en la sociedad durante mucho tiempo se ha desarrollado así. Esto ocurre no solamente con los hombres, para que no nos precondicionemos en esa área. Hay muchas mujeres que también se han acostumbrado, han hecho un hábito en sus vidas a no expresar lo que sienten por quedar bien de forma social con las figuras de poder o con las jerarquías, ya sea los padres, la familia, las amistades, para encajar, para ser aceptados, para tener una valoración, aunque sea superficial, de los demás. Entonces la mujer también se ha acostumbrado en cierta medida, aunque llore o se exprese en algún grado, pero en cierta medida se ha acostumbrado a ocultar gran parte de su sentir, gran parte de su criterio, también por temor, porque hemos crecido en una sociedad amparada en el temor, en la culpa, en ese oscurantismo medieval, en el cual es mejor quedar bien o opinar libremente de qué es lo que yo siento de la vida, o es mejor quedar bien que decir que no si yo no quiero hacer tal cosa, porque qué van a pensar los otros. Esto lo hemos hablado en otras ocasiones y hoy lo traemos a colación porque toda esa represión que nosotros nos sometemos a nosotros mismos, porque muchas veces podemos culpar y señalar a los otros, a las familias, que a veces no son lo más sanas o lo más óptimas para ayudar a un ambiente sano para que este niño, este adolescente crezca seguro de sí mismo, sino que más bien le obstaculiza el desarrollo. Pero nosotros como adultos en estos núcleos que crecemos siempre vamos a tener herramientas internas, subrayado lo que estoy diciendo, para salir de estas precondiciones familiares o sociales, para no seguir en el bastón, en la muleta, que la sociedad, perdón, que la familia, que el culpable de afuera y sin verme yo. Entonces, todo esto nos conduce a notar que la represión es social, histórica, tanto en hombres como en mujeres, pero que yo también tengo una responsabilidad en este plano, que yo también en el día de hoy tengo una responsabilidad. Entonces, nosotros siempre hacemos un mapeo para comprender un poco a dónde hemos crecido y cómo es que hemos llegado a estas situaciones, en las cuales cuando nos desarrollamos y llegamos a la adultez muchas veces tenemos padecimientos emocionales serios. Padecemos de mucha angustia, de mucho estrés, a veces no tenemos relaciones estables de pareja o también tenemos muchos conflictos en el trabajo o nos conformamos con relaciones familiares tóxicas que nos son altamente nocivas para sentirnos acompañados porque es mi sangre, pero aunque yo esté sufriendo ahí me quedo porque es mi sangre. Mientras yo me voy quitando calidad de vida, energía y salud emocional y mental para sentirme que no estoy solo y me voy montando una serie de discursos que son perjudiciales. Y con esto, lo que es peor, voy construyendo una vida de retazos. Y les voy a decir algo que escuché en una película que se llama El Guardián. Y la frase me gustó mucho porque decía que no es lo mismo vivir una vida completa que dos vidas incompletas o dos vidas a medias, en alusión a una persona que de día tenía un estilo de vida por la familia y de noche era lo que quería hacer, o al revés, de noche tenía vestido para cumplir con la familia y en la mañana tenía otro estilo de vida que era lo que quería hacer para complacer a la familia o a la sociedad, y otra siendo genuina, coherente y congruente con lo que realmente quería para sí misma. ¿Cuántos de nosotros nos vemos en esta situación? Muchos lapsos o algún lapso muy largo de nuestras vidas, en la cual, en el periodo en el cual tenemos un 10% de nuestra vida para lo que nosotros de forma congruente queremos ser y sabemos que somos, y un 80% en complacencias que además nunca quedan bien y nunca tienen un efecto totalmente positivo garantizado en la otredad, es decir, en el núcleo social externo. Un 80% teniendo una vida incompleta, un 10% teniendo otro pedacito de lo que yo quisiera hacer.
Entonces, esto no es una vida completa. Esto no es una vida integrada. Esto no soy yo. Entonces, volviendo al tema de la enfermedad, que habíamos hablado, que no íbamos a hablar de la enfermedad física, pero que a veces nos pasa, porque muchas veces tenemos padecimientos crónicos que somatizamos por cargas emocionales que no hemos administrado a lo largo de nuestras vidas, desde adolescencia, desde infancia, y vamos arrastrando una serie de pesos psíquicos y emocionales que nosotros ya no podemos con ellos. Entonces el cuerpo se comunica con nosotros a través de estos padecimientos para decir lo que nosotros no hemos expresado, lo que no hemos soltado, lo que no hemos dejado ir. Y a veces estos padecimientos crónicos lamentablemente se nos vuelven fijos, seguidos y muy dolorosos. Y a veces hasta enfermedades más serias. Porque nosotros llegamos a pensar que estos padecimientos son normales, que estemos enfermos. Y nuestra naturaleza es la salud. Entonces, como dije, no nos vamos hoy a enfocar tanto en la enfermedad física, pero sí en el padecer emocional. ¿Cuántas veces me siento a disgusto? ¿Cuántas me reprimo? ¿Cuántas me privo de ser feliz, de vivir mi vida, de expresar mi ser? ¿Cuántas veces me he abandonado a mí mismo? ¿Cuántas veces me he condenado a un estilo de vida tóxico o a un núcleo tóxico o a un trabajo tóxico o a muchas cosas en las cuales yo siento que me ahogo y estoy sofocado? Pero simplemente me he dedicado a encontrar estímulos externos que me den un alivio momentáneo. Y aquí viene la parte también de reflexión. Encontramos a lo largo de nuestra vida una serie de estímulos, que habíamos hablado en una época, hace varios episodios sobre el autoengaño, de estímulos externos. Por ejemplo, buscamos a aquella persona que siempre, con tal de que nosotros hablemos y poder participar ella, nos va a decir lo que queremos escuchar. O nos va a dar la palmadita y nos va a decir que pobrecitos, por ejemplo. O simplemente salimos y lo que hacemos es decir, ay, tal persona es que me hace la vida cuadritos, es que qué mal que la paso y qué mal que estoy, cuando yo no tomo riendas en el asunto y cuando no hago nada por mí mismo. Es como cuando vamos, y voy a poner un ejemplo, vamos a un gimnasio y a veces vamos al gimnasio no solamente para adelgazar o para bajar de peso, también es por tener acondicionamiento físico. Pero el asunto es que de qué nos sirve a nosotros tener el gimnasio, el entrenador que nos ponga una rutina y que sea muy motivador y tenga mucha energía y vamos 1 o 2 veces por semana y cuando llegamos a la casa, qué sé yo, nos ponemos a comer unos chicharrones o unas chuletas o grasas saturadas o muchos hidratos de carbono o muchas cosas que tienen ingredientes que nuestro cuerpo no ocupa, es decir, comemos mal, no cuidamos nuestro cuerpo físico, vean la incongruencia ahí. Y a veces las personas dicen, es que este gimnasio no funciona o es que el entrenador es malo. Eso también pasa con las terapias, con los acompañamientos psicológicos, emocionales, que yo siempre he dicho que son muy útiles. Las terapias, el psicoanálisis, los acompañamientos, todos los apoyos que podamos tener son útiles y sí ayudan. Por favor, entendamos. El asunto es que nadie puede vivir la vida en nuestros zapatos. Entonces tenemos aportes y tenemos ayudas externas también, que es una alegría que existan, como las terapias, igual que los gimnasios, como los entrenadores, como los nutricionistas y tantos otros profesionales capacitados que nos pueden brindar nos pueden echar una mano en lo que queremos alcanzar. Pero si nosotros le tiramos toda la responsabilidad de lo que queremos obtener a esta persona, vamos a estar equivocados por el resto de nuestras vidas. Porque si nosotros nos devolvemos a la casa, tanto el gimnasio, la terapia y todo, y nunca hacemos nada en el día a día cuando estamos solos, lo vamos a tener muy complicado para ver luz. Y me gustaría que reflexionemos y que nos pongamos la mano en el pecho con respecto a este tema, ¿verdad? Porque muchas personas empiezan a depender de estos estímulos externos, pero no aplican en su vida lo que aprenden, lo que les enseñan los entrenadores, los deportistas o los terapeutas.
ni se van con tarea para la casa. Recordemos cuando éramos niños y teníamos que aprender en la escuela, a todos nos ponían a hacer algunos ejercicios o tareas en la casa. Es más, si un niño no iba a la escuela, igual tenía que hacer cosas en la casa para aprender. Había que practicar. Y en determinado momento ese niño que estaba aprendiendo a andar en bicicleta o a caminar tenía que hacerlo solo. Y si se caía se volvía a levantar. Igual es en la vida. Nosotros nos pueden explicar las cosas, nos pueden ayudar, nos pueden dar luces, nos pueden hacer ver desde otro ángulo. Pero si nosotros no nos enfocamos, si lo que queremos es una curita o una bendita, como dicen en otros países, ¿verdad? Una pequeña tapadera de la herida que tengo, que me la tapo con una bendita o con una curita, pero ahí no la limpio ni la desinfecto, ahí voy con la herida abierta, pero me la tapo para no verla, para no acordarme, y me tomo una pastilla para que no me duela y se acabó el asunto. Y así voy por la vida. Tengo una ansiedad, tengo una insatisfacción, aunque estoy rodeada de gente, de familia, de amigos, me siento solo, me siento vacío, pero yo me hago el loco conmigo mismo y voy con la curita encima de la herida infectada, abierta, pero yo no la vuelvo a ver porque voy con pastilla, entonces no siento el dolor. Y así se me hace la vida. Y resulta que después de un largo tiempo no tengo solamente una herida, tengo un montón de heridas. Y se me hace más difícil el diario vivir. Entonces, yo lo que he utilizado a lo largo de mi vida son los famosos alivios. Los alivios son efímeros, son pasajeros, son entre comillas fáciles, porque es lo más rapidito que me va a quitar, pero no voy a ir a la raíz, no voy a la raíz. Y yo tengo que ir a la raíz. Cuando digo a la raíz no me refiero a que todos tenemos que hacer como un recuerdo de todos los traumas y las cosas que nos han pasado. A lo que me refiero es que hay que hacer la tarea de limpiar la casa interior en el día a día, solos nosotros. Hay que tener coraje para eso. Si uno quiere curación, todos nos podemos curar el espíritu. El espíritu no necesita curación, pero más bien la parte emocional, porque el espíritu siempre está allí, lleno de opciones, de posibilidades. Pero si yo quiero una curación emocional, porque siempre vivo, la insatisfacción se ha hecho presente en mí toda mi vida. No importa cuánto dinero tenga, no importa si tengo una pareja que quiero, simplemente no estoy a gusto. Y siento que la vida no tiene sentido también, ¿verdad? Pero yo puedo tener una curación si tengo una conciencia, una toma de conciencia de que estoy cansado o cansada de estas curitas o de estas vendas que me tapan la herida, pero no me la curan. Ahí es a donde quería llegar. No me curan la herida. Y el asunto es el siguiente, como dije con el tema de lo de la película. ¿Qué quiero yo? ¿Una vida completa, propia? ¿O dos o varias vidas incompletas? Que además el tema con las vidas incompletas es que drenan mi energía, porque siempre que yo estoy haciendo cosas para complacer a los demás, tenemos energía física, tenemos energía espiritual y tenemos energía psíquica. Entonces, todas esas energías se me van a ir entre los dedos como si se me estuviese cayendo el agua al suelo. Porque desperdicio mi energía buscando qué es lo que tengo que hacer afuera, en los otros, las respuestas. Y esta soledad que yo siento y por la cual sostengo incluso relaciones tóxicas de pareja o como dije a nivel familiar, para sentirme acompañado y que no estoy solo, es porque simplemente no me he dado cuenta que yo no estoy solo. Yo no estoy separado de la totalidad cósmica ni de lo que yo verdaderamente soy. Yo me he creado una idea de soledad y de vacío, por eso tengo como una adicción o una dependencia a que con los otros eso se me va a quitar, pero es falso, porque cuando vuelvo a estar solo me vuelvo a sentir igual. Y no es una responsabilidad de los otros, es una responsabilidad mía. Nadie puede hacer mi trabajo. Y cuando tengo estos padecimientos emocionales, que también puede ser una tristeza o una baja autoestima o una idea de que yo no tengo valor, por ejemplo, por más que talentosa que es la persona, si la persona siente que no tiene un valor real o si se menosprecia a nivel interno, aunque de otra imagen en el exterior, tanto va a pensar esto y tanto va a sentir esto que se le va a hacer real. Porque nosotros creamos nuestra realidad desde nuestros pensamientos, que son frecuencia vibratoria.
que son energía. Entonces, todo lo que yo siento, ya sea odio o amor hacia mí, eso se me va a manifestar en el plano externo, en todo. Y en los tipos de relaciones, y en los tipos de trabajos, y en todo lo que hago y en el día a día. Porque así es como vivo, esa es mi frecuencia vibratoria. Entonces es el momento de decir, yo quiero una curación para esta tristeza perenne que he sentido. O cuando yo me he sentido víctima, que por qué me pasaron tantas cosas, que por qué tantas zancadillas, que por qué tanta injusticia, porque a veces no encontramos la razón de que cosas en la vida de las personas, de nuestras vidas, ocurran y nos parecen injustas. Entonces también se nos van años diciendo que esto es una injusticia. Bueno, sí, pudo haber sido injusticia, o tal vez no vemos la razón de fondo, o no la hay, porque también ocurren cosas en la vida que son injustas y crueles. Pero en este momento lo importante es qué tipo de vida me quiero dar. ¿Cómo quiero vivir? ¿Quiero ir con muleta, ranqueando el tiempo de vida que me quede o de verdad quiero ver una vida completa en mí integral? Me voy a reconocer, me voy a abrazar, me voy a querer, porque esta soledad de la que les hablo, que proyectamos en los otros, es un vacío de autoconocimiento. No sé cómo soy en dos platos. Yo no sé cómo soy, yo no sé quién soy, yo no sé qué soy. Entonces me da pavor estar solo. Y también a veces se vuelve un poco coaccionante con el entorno, porque le exijo a los demás que tienen que estar ahí porque la sociedad dice y ahí vamos con los círculos viciosos, ¿verdad? Hay que detenerse, hay que detener este ruido, hay que vernos cómo nos sentimos en realidad y ser honestos. Y a veces en la vida cuesta tomar decisiones y es doloroso, pero también a veces estas decisiones valen la pena, las que las tomemos. Porque nosotros somos los que tenemos que tener las riendas de nuestra vida. Por favor, escuchemos esto. Y este padecer emocional, si yo no llego y lo enfrento, va a ir sonando como que fuera arrastrando una campana de por vida, per secula seculorum, sin fin, o sea, sin fin. Así es. Entonces, o me pongo de frente, me detengo, quito el ruido, elijo qué tipo de vida quiero tener. Y no se trata de llenarse de información, y ya voy concluyendo porque este episodio se ha hecho pues bastante largo, pero es para que quedara claro. Si yo me voy ignorando y si no abrazo todas las múltiples capacidades interiores que yo tengo, pero me sigo ignorando, no voy a tener ni alivio ni curación, porque yo en mi silencio yo sé que no estoy a gusto. Y la curación, esta toma de conciencia que yo les digo, es una liberación interior, una descarga, un soltar un peso enorme, ¿verdad? Entonces, volviendo al origen, nosotros tenemos que ver de forma integral cómo hemos construido nuestra vida a base de alivios o a base de curaciones. Y si nunca hemos tenido una curación real, yo siento que es momento que vayamos teniéndola y planteándonos un poco cuál ha sido el sentimiento profundo que hemos tenido a lo largo del tiempo. Porque también podemos haber vivido muchos años con descontento interior. Y todas las emociones de descontento, de ansiedad, de depresión, de baja autoestima, de tristeza, de que uno no da la talla, todas estas cosas de insatisfacción, de ira, de victimismo, todas son emociones densas que nos hacen un peso, que nos gastan la energía. Por eso es tan importante que veamos si vamos a seguir viviendo vida a pedazos, con retazos, o vida completa, nueva, refrescante, ¿verdad? Y solamente analizando lo que estamos hablando hoy, es que nosotros verdaderamente podemos tener una vista, una percepción diferente de lo que creíamos que era el alivio y la curación. Y también dejar de creer que es que uno no se puede curar emocionalmente y que eso es normal, que todo el mundo esté sufriendo y que la sociedad estresada en la que vivimos. Dejemos de contarnos cuentos, por favor. Dejemos de contarnos cuentos. Que los problemas son normales, que todas las familias tienen problemas, que toda la toxicidad es normal y sana. Eso no es así, señores, ¿verdad? Paremos ya con los cuentos y con las historias. Tomemos de una vez la decisión de vida sana completa para mí, porque yo me merezco lo mejor.
y solo yo me lo puedo dar. Entonces, si yo quiero tener este equilibrio, esta armonía que representa salud física, pero que viene también del interior, del ser superior, solamente con mi intención, ya solo con esa intención de tener una curación, yo estoy tomando conciencia. Y me estoy dando cuenta que efectivamente he rodado toda mi vida con estos patrones que les acabo de decir. Pero llega un punto en que ya no me voy a justificar más, ni me voy a quedar más sin vivir mi vida y sin escucharme. Y allí es donde yo voy a decir, yo lo que quiero es una curación emocional. ¿Por qué he estado triste tanto tiempo? ¿Por qué me he sentido mal? ¿Por qué no puedo dedicarle tiempo a lo que a mí me gusta hacer? ¿Cuánto tiempo me he sentido indigno de hacer tal cosa? ¿Cuánto tiempo he querido cumplir con la sociedad y entonces he dejado abandonado lo que yo verdaderamente soy? ¿Cuánto tiempo, por no hacer sentir mal a las otras personas, he estado cumpliendo con roles, con situaciones que incluso llegan a enfermarme, pero yo me quedo ahí porque no quiero hacerle daño a los demás o porque no quiero quedar mal? Así de sencillo. Pero eso resulta que a la larga de los años se me ha vuelto insostenible y se está tragando mi vida. Si alguno se ve reflejado y entiende lo que estamos hablando, ya es hora de que tomemos conciencia. Y si bien es cierto, todo tiene un proceso y tenemos que hacer un camino y tomar decisiones y buscar ayuda, está bien. Eso está muy bien. Pero para la curación tenemos que asumirnos. Y ahí, se los voy a decir honestamente, cuando uno se asume como ser humano, uno tiene que priorizarse. Y esto es un sano egoísmo. Por eso los niños crecen tan inseguros, porque los obligan a tener comportamientos y hacer cosas en función de la sociedad. No los dejan ser libres, no los dejan elegir. Y nosotros después llegamos a la adultez y no sabemos tal vez vivir, porque no nos han formado bien en la sociedad. Entonces nosotros en este momento tenemos que priorizarnos y nunca lo hemos hecho. Y observar cómo nos hemos llevado año tras año a núcleos sociales tóxicos o hemos permanecido siendo dañados o vulnerados o simplemente no estamos en estos núcleos, pero permanecemos en estados densos que no nos hacen sentir bien y sabemos que estamos allí y allí nos quedamos. Cualquiera de estas situaciones es, y cualquiera puede sanarse, y cualquiera puede despertar y relajar y soltar, pero mediante la autoobservación y la toma de conciencia. Entonces, bueno, voy a cerrar porque ahora sí que se ha hecho muy grande. Les envío un abrazo enorme a todos. Gracias a los países que me están escuchando en este momento. Saludos a Bélgica, un abrazo para Costa Rica, saludos a la tía Rosa en España, en Valencia, a Isa, a Esteban, muchísimas gracias por todo el apoyo, a Luis siempre por toda la energía, el amor y la colaboración invaluable en este proyecto, y a todos los que me están escuchando también un abrazo y gracias por escuchar Imago. Nos escuchamos entonces en el próximo episodio.